Y vamos a la entrevista acá en Vélez por la mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Está con nosotros a esta hora el investigador PhD Santiago Tobón, una de las personas que mejor conoce sobre criminalidad y lo que pasa en Antioquia y en Medellín. Santiago, gracias por darnos unos minutos. Bienvenidos a Vélez por la mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis Carlos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos. Gracias por darnos unos minutos. El país está escandalizado frente a la reunión del presidente Gustavo Petro con varios líderes delincuenciales en Medellín este fin de semana. Pero tú, que conoces muy bien de lo que estamos hablando, quisiéramos saber quiénes estaban en la tarima y por qué esto es tan grave, Santiago. Luis Carlos, nosotros venimos con unos colegas haciendo un censo, digamos, de la estructura de mercado del crimen organizado en Medellín. Tenemos identificados 400 combos, que son, por así decirlo, como el primer piso del crimen organizado, y 20 bandas, que son, digamos, las que constituyen ese segundo piso. Quienes estuvieron ayer con el presidente, el fin de semana con el presidente, son líderes de algunas de estas 20 bandas. Estimamos que son más o menos 12.000 personas las que hacen parte de estas organizaciones y que sus negocios solamente, digamos, en Medellín de venta de drogas y de extorsión se cuentan los billones de pesos al año. Entonces, digamos, con esos líderes de esta industria era que estaba el presidente. Es decir, estaba sentado en un discurso con los que manejan el microtráfico en Antioquia. El microtráfico, la extorsión y muchos otros, digamos, negocios conexos de lavado y demás. O sea, estos señores no tienen ningún tipo de ideología, son simplemente criminales y delincuentes. Estos son empresas criminales que no tienen ideologías, es un poco nuestra lectura. Santiago, ¿qué ha pasado desde que se les detuvo a estos personajes? En materia, digamos, de operación de su negocio, lo que simplemente hemos observado es que ha crecido en los últimos años. Las personas que están en la cárcel siguen ejerciendo liderazgo sobre las estructuras que están en la calle. Y como te mencionaba ahorita, esto es una industria de billones de pesos, de muchos empleados, entre comillas, más o menos 12.000 personas, estimamos nosotros, cuyo principal objetivo es extraer rentas ilegales. Y lo que ha ocurrido estos últimos años es que han aumentado estas rentas. Estos señores, hay información entonces de que siguen incluso delinquiendo en prisión. Es que incluso hasta el mismo, digamos, Estado lo ha reconocido en la medida en la que, por ejemplo, anunciaron en diciembre una tregua en una suspensión de los cobros de extorsión en unas zonas de Medellín y de Bello. Esto es un reconocimiento, digamos, de facto de la capacidad que tienen ellos de extorsionar y de que efectivamente continúan extorsionando. Es para darte un ejemplo. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿A quiénes lograste identificar? No, hay algunos, digamos, de los líderes como Tom, que es líder de los Chatas, que es una de las organizaciones más importantes, Vallejo, que también es un líder importante de estas organizaciones, Douglas, que hubo pues pancartas y vallas apoyándolo en la manifestación, también es otro líder importante, eh, y algunos, digamos, otros, pues Carlos Pesebre, que son líderes reconocidos de estas estructuras de Medellín, muchos de ellos con condenas de 25, 30 años, eso es lo que creo yo que los incentiva a participar de esta negociación y la expectativa de que tal vez salgan antes. Pero en la práctica, digamos, desmovilizar, entre comillas, estas estructuras, yo no creo que sea un camino que se logre vía una negociación. ¿Por qué? Porque explícanos por qué crees que este plan que supuestamente tiene el presidente Gustavo Petro no llevaría o no lograría su objetivo. Por dos razones. La primera es que estas estructuras tienen un negocio, como te mencionaba ahorita, de billones de pesos al año. Y que la mayoría de las personas que hacen parte de esta industria, la mayoría de esos 12.000, no tienen ninguna investigación en su contra, no tienen ninguna orden de captura, entonces no tienen ningún incentivo para, digamos, salir de este tipo de negocio. Y la segunda, que es más compleja aún, es que incluso supongamos que los 12.000 miembros del crimen organizado de Medellín entregaran sus armas. En Medellín hay una demanda por drogas que es muy alta. Entonces, lo que probablemente ocurriría es que entrarían otros actores, digamos, generando posiblemente violencia para tomarse este mercado. Entonces, esta segunda, digamos, razón es medio cínica, por así decirlo, pero en el fondo lo que yo no veo claro es que haya incentivos desde el mundo, digamos, criminal para suspender de manera general sus operaciones en Medellín. ¿Es grave el hecho de que el presidente Gustavo Petro se haya subido a una tarima con ellos?
Para mí es gravísimo y lo hace mucho más grave aún que lo haya hecho en la Alpujarra, que es el corazón del estado en Medellín, desconociendo y desafiando la autoridad del alcalde, del gobernador, sin tenerlos en cuenta, y con un, digamos, agravante que no es menor, y es incluyendo al exalcalde Daniel Quintero, que ahorita está, digamos, comprometido judicialmente, muchos de sus funcionarios han sido condenados. Entonces, pareciera más como un desafío a las autoridades locales, si se quiere. ¿Qué hacía Daniel Quintero ahí? Honestamente, creo que política. Eh, ¿Está en riesgo, como dice el alcalde Fico Gutiérrez, su vida? Él dice que le pusieron una lápida con la presencia de estos delincuentes en la tarima. Yo creo que es un desafío, digamos, muy importante el que hace el presidente con estas personas. Porque además esto se acompaña de la falta de apoyo que le ha dado el gobierno nacional al gobierno, a los gobiernos regionales. Y te voy a poner un ejemplo. En 2019, en el último año de gobierno de Federico Gutiérrez, con el apoyo del gobierno nacional, hubo personal de la UIAF, de fiscales destacados del lado de activos en Medellín, y con esto se logró, por ejemplo, una incautación de alrededor de 400.000 millones de pesos en bienes de una de estas organizaciones. Hoy el gobierno nacional no está dando este apoyo a la ciudad, no hay personal de la OIAF, no hay fiscales del lado de activos, policía, digamos, tiene muchas limitaciones en su actuación. Entonces, al final, es un desafío acompañado de la falta de respaldo institucional del gobierno nacional. ¿Cómo crees lo leyó la población en Medellín? ¿Leyó lo sucedido en la población en Medellín y en Antioquia? Yo creo que digamos, lo seguimos leyendo como un desafío, digamos, y una falta como de acompañamiento institucional del gobierno nacional hacia Medellín, porque entre otras cosas, sabemos, por ejemplo, que en parte la plaza se llenó pues por buses, digamos, que fletaron y que acompañaron un poco las organizaciones criminales desde el comienzo. La favorabilidad del presidente es muy baja en Antioquia y en Medellín. La favorabilidad del alcalde y del gobernador es la más alta, comparado con otros alcaldes y gobernadores. Luego, pues ubicarse entre los edificios de ambos, con organizaciones criminales, llenando la plaza con apoyo de organizaciones criminales, realmente, pues la lectura que tenemos y hoy, por ejemplo, el editorial del Colombiano, de Luz María, pues un poco yo creo que lo manifiesta de una manera muy explícita. ¿Esto se había vivido en Medellín en algún momento? Nunca, Nunca. nunca había habido un momento en el cual, por allá está saliendo mi hijo atrás, nunca había habido un momento en el cual viviéramos un momento de esta naturaleza en Medellín. Mm. Una situación muy compleja, muy difícil. Santiago Tobón explicándonos qué es lo que está pasando y cómo se lee esto en Medellín, investigador sobre estos hechos tan graves que ocurren en la capital antioqueña. Santiago, gracias por darnos unos minutos. Eres muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo. Gracias, buen día. Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.